ya para que no estén preocupados también de anotar todo quizás, pero sí de tomar algunos apuntes de conceptos claves, ¿ya? Entonces, comenzamos con el objetivo también, ¿no es cierto?, que es comprender la noción de materia, ¿ya? Cuál es el concepto de la materia, e identificar algunas de sus propiedades macroscópicas. Ya vamos a ver distintas propiedades que les van a dar ciertas características a la materia. Entonces, primero partimos definiendo lo que es la materia, ¿no es cierto? Y de dónde surge este concepto, ¿no es cierto?, de materia. ¿Ya? Primeramente, una pregunta para poder definir esto. La pregunta fue, ¿cómo están formados internamente los cuerpos que nos rodean? ¿No es cierto? Si vemos una mesa, ¿no es cierto?, ¿de qué está formada? ¿Ya? ¿Por qué es tan rígida? ¿Y por qué hay otras cosas como los líquidos, ¿no es cierto?, que tienen otra tendencia, ¿ya? Y también hay otra que no vemos muy bien, ¿no es cierto?, que es el gas que nos rodea también, ¿ya? Que lo utilizamos para respirar, ¿ya? Y por eso tenemos que andar con estas cositas ahora, porque también hay otros tipos de materia, como son el caso de cualquier virus que pueda haber en el ambiente, ¿ya? Aunque si no hay nadie enfermo no debería existir, pero hay que usar estos útiles de protección, porque como no podemos verlo, ¿no es cierto?, hay que poder mantenerse protegido, aunque sea demasiado. Ya, entonces, la materia, ¿no es cierto?, se definió como todo aquello que posea masa. Ya, masa también se refiere como al peso, ¿no es cierto?, a la cantidad de materia que tiene, y también van a tener la característica que va a poseer volumen, ¿ya? O sea, que va a ocupar un lugar en el espacio que nos rodea, ¿no es cierto? Y esto implica que incluso hasta el oxígeno que respiramos, ¿no es cierto?, se considera materia. También, según el diccionario de la RAE, la materia es la realidad espacial y perceptible por los sentidos de las que están hechas las cosas que nos rodean, ¿ya? Y también con la energía que constituye el mundo físico. Ya también considera la energía en el mundo físico como el tema de la fuerza y otro tipo de energía. Las imágenes que tenemos ahí, ¿no es cierto?, son relacionadas a los conceptos vistos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de masa, es cuando nos pesamos, ¿no es cierto?, medimos nuestra cantidad de materia que poseemos y lo hacemos en una balanza, ¿no es cierto? También acá están las medidas de los lados de este rectángulo, como un cubo cortado por la mitad, como un rectángulo expandido también. Tiene los lados, ¿no es cierto?, y el alto, el largo y el ancho, y esto nos va a permitir calcular el volumen que ocupa esta figura en el espacio, ¿ya? Entonces, estos conceptos que son la masa y el volumen, ¿no es cierto? La masa es la cantidad de materia, ¿no es cierto?, que posee un cuerpo, y su unidad de medida es el kilogramo, ¿no es cierto?, el gramo, la tonelada también se ocupa, ya para materias más grandes, y se mide también mediante la inercia, otro concepto relacionado a la masa. ¿Qué es lo que es la inercia? Es la resistencia que se opone, ¿no es cierto?, de la materia a modificar su estado de movimiento, ¿no es cierto? Cuando queremos empujar algo, se está aplicando la inercia, ¿ya? Que es la resistencia que va a tener ese objeto a moverse. Y el otro concepto de volumen, que está involucrado en la materia, que tiene que tener masa y tiene que tener volumen, es la extensión de un cuerpo, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones, tanto el largo, el ancho y el alto. Y se mide en metros cúbicos o centímetros cúbicos, o también si es líquido se puede medir en litros, ml, que significa mililitros, y eso estoy dando ejemplos, ¿no es cierto? Y en las imágenes tenemos una balanza media antigua, ¿no es cierto? No es digital como la que mostramos recién, o con un reloj que tenía.
Esto de la balanza era más que nada como un sub y baja, en donde se buscaba el equilibrio, y ahí se utilizaban pesos conocidos. Por ejemplo, acá ponían 1 kilo de cobre, hacían un peso que se llama 1 kilo de cobre. Entonces, si querían vender, en las ferias querían vender 1 kilo de papas o 1 kilo de frutas, podían colocar aquí todas las cantidades de frutas o papas que necesitaran hasta que la balanza estuviera igual. ¿Ya? Ese fue uno de los primeros cálculos de masa. Me pasa. Y en la segunda imagen, ¿no es cierto? Tenemos algo importante que van a necesitar después trabajar, ¿ya? Acá tenemos un proceso, ¿no es cierto? Un volumen inicial y un volumen final, ¿no es cierto? En la primera parte, esto se denomina probeta, que es un tubo que está graduado, ¿no es cierto? Tiene las medidas. 5, 10, 15, 20, 25 ml. El agua en este punto llega hasta 16 ml en el volumen inicial, y lo que agregué acá es un objeto que tiene la característica de ser irregular o amorfo, ¿no es cierto?, que no tiene sus lados iguales. ¿Ya? Esto implica entonces que el volumen no es fácil calcularlo como lo habíamos visto recién, que era por el alto, por el largo y por el ancho, porque es muy irregular, ¿no es cierto? Entonces, a través de esta forma, al introducirlo en un líquido, nos podemos dar cuenta del volumen que ocupa este objeto irregular. ¿Ya? Se puede restar entonces 22 menos 16 y nos va a dar que este objeto ocupa 6 mililitros, ¿no es cierto? Que es la diferencia de volumen que ocurrió. Entonces ahí vimos bastante bien los conceptos de masa y volumen. Entonces, vamos ahora a trabajar el tema también de lo que es la materia a nivel de partículas, ¿no es cierto?, a nivel más pequeño. Entonces, desde la antigüedad, los filósofos principalmente se preguntaban y querían saber de qué es lo que estaba formada la materia en su interior, ¿ya? Quizás para poder replicarla o para poder saber para qué sirven, querían saber de qué es lo que estaba formado en el interior de la materia. Entonces, Demócrito, uno de los filósofos, postuló por primera vez que la materia iba a estar formada por pequeñísimas partículas, ¿ya? Y también Robert Boyle, el cual trabajó con algunos gases, también señaló que la materia estaba formada por corpúsculos, ¿ya? Fueron dos teorías que surgieron. Hoy día vamos a trabajar más que nada la teoría de partículas, ¿ya? Y a ver, de corpuscular también vamos a hablar un poquito. Entonces, el modelo corpuscular, que es muy parecido al de las partículas, señala que la materia va a estar compuesta por pequeños trozos de materia que son muy pequeñitos, ¿no es cierto?, y no se pueden ver a simple vista. Entonces, decían los postulados que la materia está constituida por pequeñísimas partículas, que estas se van a encontrar en constante movimiento y que van a estar unidas por fuerzas de atracción, ¿ya?, entre ellas. Y que también van a tener espacios vacíos donde no se encuentre materia, ¿ya? Gracias a eso también es posible atravesar algunos puntos de ellos. Generalmente en los gases es más fácil, ¿no es cierto?, en los líquidos es más fácil, es más difícil atravesar un sólido. Pero también se pueden romper, ¿no es cierto? Depende del tipo de sólido. Entonces las imágenes que tenemos acá están referidas al modelo corpuscular de la luz, ¿ya? Esta imagen representa el modelo corpuscular de la luz que se ve en algunos casos, ¿no es cierto? Sobre todo ahora cuando está atardeciendo, a veces uno ve los rayos de luz, cómo se reflejan también en algunos pequeños trozos de materia que también andan en el aire.
Entonces, estas pequeñísimas partículas van a tener distinto comportamiento también en los estados de la materia, ¿no es cierto? En los sólidos, en los líquidos y en el gas. Como pueden ver en los dibujos, ¿no es cierto? Los sólidos se van a caracterizar por tener una estructura ordenada, ¿ya? Y muy juntitas, las partículas. En los líquidos, en cambio, van a tener una pequeña separación entre ellas y van a tender a ocupar el espacio del recipiente, ¿no es cierto? Por eso, este tiene una forma así, cilíndrica, y en este caso el vaso también. En cambio, los gases van a tener mucho espacio entre ellas y van a tender a ocupar todo el espacio del recipiente. ¿Ya? Incluso si no tienen tapa, podrían escaparse el gas, ¿no es cierto? Lo que les pasa a las bebidas, si no las tapamos, se nos va el gas que poseen y se echan a perder un poquito. Se encuentra después no el mismo sabor. Entonces dice también que las partículas que forman la materia se van a agrupar de forma diferente, ¿no es cierto? Dependiendo del estado en el que se encuentre la materia. Tenemos los tres, se pueden encontrar en los tres estados, como en forma de hielo, forma líquida y también en forma de nubes, ¿ya? O vapor de agua. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las propiedades de los materiales, ¿ya? O de la materia. Vamos a señalar qué tipo de propiedades son y explicar algunos ejemplos de qué nos sirven estas propiedades. Entonces, el objetivo es desarrollar criterios que permitan reconocer las ventajas y desventajas de algunos materiales, ¿ya? Y los materiales son los tipos de materias con características específicas, ya que les permiten utilizarlas de alguna forma, ¿no es cierto? Como por ejemplo acá tenemos la madera, el ladrillo, algún tubo de PVC, ladrillos compactados también, que van a tener distintos utilizaciones, ¿no es cierto? Van a tener distinta vida útil. Entonces, las primeras propiedades que vamos a ver son las propiedades generales, ya que puede tener cualquier material o que también no nos van a permitir diferenciar algunos materiales de otros. ¿Ya? Se refieren a las propiedades que presentan los materiales básicos sin distinción, por lo que no nos van a servir para poder diferenciar un material del otro. Por ejemplo, tenemos la extensión, que es cuando estiramos algún material, la masa, ya podemos tener 1 kilo de plumas y 1 kilo de cobre y poseen la misma masa, ¿no es cierto? Pero claramente no son el mismo objeto y material. El volumen, ¿no es cierto? También podemos tener distintos volúmenes, ya de distintos líquidos, ¿no es cierto? Pero no se va a poder distinguir qué tipo de líquido es. Entre otros, como también está la elasticidad, ¿no es cierto? Que es cuando se estira un cuerpo y puede recuperar su forma, la porosidad y la impenetrabilidad. Y por el contrario, las propiedades específicas o intrínsecas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia y nos van a servir para diferenciar un material de otro. Ya nos va a permitir, si conocemos esta propiedad, conocemos el valor quizás o conocemos la escala, podemos identificar qué tipo de material es. Ya por el ejemplo de eso es la densidad, ya que es la cantidad de masa que hay en un volumen determinado de sustancia y nos sirve para poder señalar cuál objeto flota sobre otro. Ya si un objeto es más denso, se va a ir al fondo, si un objeto es menos denso, va a flotar. Y existe esta escala de la densidad, ya cada objeto o cada sustancia líquida también va a poseer su densidad. Por ejemplo, la unidad de medida o el valor neutro es el del agua, ya que posee 1 gramo por litro su densidad. Hay distintos otros líquidos, como es el caso del aceite,
que posee alrededor de una densidad como de 0,84. Es más liviano que el agua. Por lo tanto, si mezclamos el agua con el aceite es el que flota sobre el agua. ¿Ya? Y eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, cuando comemos alguna cazuela y le echamos aceite, ¿no es cierto?, para cocinar, después el aceite va a flotar en la cazuela, ¿no es cierto? Se van a ver unas gotas de aceite que están encima. Eso tiene que ver con la densidad. ¿Ya? También hay propiedades como lo son la dureza, que es la resistencia que tiene un material frente a alteraciones físicas, como es el rayado, ¿no es cierto?, romperlo, ¿no es cierto?, penetrarlo, o también corrosión, sufre abrasión. Entonces, también existe una escala de dureza que se utiliza bastante en la construcción, en algunos materiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el diamante se considera uno de los materiales más duros y se utiliza para cortar algunas cerámicas y cortar algunos objetos también metálicos, ¿ya? Porque es bastante duro. Y por último también tenemos el punto de ebullición, que es el paso, o sea, el punto de la temperatura en el cual se pasa de líquido a estado gaseoso. Ya, por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius, ¿no es cierto? Y se utiliza bastante para el tema de cocer los alimentos y se caracteriza por mantener esa temperatura constante mientras se está hirviendo el agua, ¿no es cierto? Mientras se le está dando esta fuente de calor que lo mantiene a esta temperatura, pero no va a pasar de los 100 grados Celsius ya que está en ese punto de ebullición. Y también tenemos la tenacidad, ¿no es cierto?, que es la resistencia de los cuerpos también a romperse. ¿Ya? Eso también algunos tienen la escala de ellos y los permite diferenciar. Por último, vamos a pasar a dos tipos de propiedades que son muy cercanas, pero no son iguales, que son las propiedades químicas y las propiedades físicas de los distintos materiales o materias. Entonces, las propiedades químicas son aquellas propiedades que se observan cuando la sustancia sufre algún cambio, ya reacciona. Es decir, que se rompen sus enlaces y se forman enlaces nuevos, distintos a los originales. Ya hay un cambio, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se quema una sustancia, van a quedar las cenizas, ¿no es cierto? Se va a producir un cambio ahí cuando se genera el humo también. Y esto va a influir, ¿no es cierto?, en la composición de la materia. Y entre las propiedades químicas que podemos citar, ¿no es cierto?, tenemos ejemplos como la corrosividad, ya que cuando aparece óxido en algunos materiales, ahí también está ocurriendo una riga porque se mezcla el oxígeno del ambiente con el metal, ¿no es cierto?, se corroe. El tema de la energía calórica, ¿no es cierto?, que algunos materiales van a tener una energía calórica determinada y eso les va a permitir ser buenos conductores, ¿no es cierto? Generalmente los metales van a ser buenos conductores del calor y ahí se van a utilizar para algunas cosas, ¿no es cierto? Y por el contrario, cosas que no son conductoras del calor también nos van a servir generalmente para protegernos, ¿ya? Para, por ejemplo, si ocupamos algo que tiene un metal y estamos cocinando, tiene algo de goma para poder, para que no conduzca el calor y no nos quememos, ¿no es cierto? Las tapas de las ollas a veces tienen un plástico en vez de que sea metálico, y eso es pues para que no se calienta, porque el plástico no conduce también el calor. También tenemos la reactividad, que es la capacidad que tienen algunos materiales de ser reactivos, ¿no es cierto? O sea, de combinarse, de ser propenso a combinarse con otras sustancias. Mientras más reactivo es un material, más facilidad tiene para reaccionar con otro. Generalmente los combustibles son muy reactivos también con el fuego, ¿no? Reaccionan muy rápidamente. También tenemos la inflamabilidad, que está descrita aquí también, que es cuando unas sustancias pueden generar una explosión en presencia de fuentes de calor o alguna reacción química que genere también alguna fuente de calor, ¿no es cierto? Y se representan con este icono que está acá, que es como una llama, ¿no es cierto?, encendida. Entonces,
esto va a estar presente quizás en algunos desodorantes, en algunos gases que se ocupan de camping, en otras cosas que generalmente van a ser explosivas, ya que no se pueden colocar cerca del fuego. ¿Ya? La idea es prevenir, ¿no es cierto?, y no acercarlos a fuentes de calor, ya que puede generar una explosión y puede generar algún accidente. También la acidez es una propiedad química y en algún momento quizás veremos que existen sustancias que son ácidas y otras sustancias que son básicas, y ahí eso depende del pH que van a tener cada sustancia. Y ahí también nos van a servir en algunos casos para poder diferenciar. Y por último, tenemos las propiedades físicas, son las que se manifiestan en algunos procesos físicos, que es cuando pueden cambiar su forma, pero no su composición química. ¿Ya? Y generalmente aquí tenemos los puntos que ocurren cuando hay un cambio en la temperatura, o sea, un cambio de estado, ya como son los puntos de fusión, ¿no es cierto? Que es cuando cambia de estado sólido a estado líquido, por ejemplo, cuando se derriten los distintos glaciares, ¿no es cierto? Ahí están pasando de sólido a líquido. Y eso tiene que ver con el aumento de la temperatura, ya pasan al punto de fusión y se comienzan a derretir. El punto de ebullición, que lo habíamos conversado recién, que es cuando pasa el agua de líquido a gaseoso, ¿no es cierto? Y es cuando el agua se mantiene a una temperatura más o menos de 100 grados Celsius. Otra característica es el estado de agregación, ¿no es cierto?, que es más conocido como el estado de la materia en el que se encuentra. Ya que vamos a trabajar también en la próxima clase cuáles son los estados de la materia y también vamos a trabajar cómo se comportan las partículas a nivel cinético, o sea, a nivel del movimiento. Y también a nivel de otras fuerzas, ¿ya? Entonces, eso ha sido por ahora, chiquillos, ¿ya? Vamos a revisar una pequeña guía que vamos a revisar en conjunto y va a quedar planteada la pregunta esencial, que es la que deben enviar después durante la semana a través del WhatsApp. Ya, ahora en un momentito les voy a hablar en el WhatsApp del grupo, que si están todos en el WhatsApp, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces ahí les voy a hablar para que tengan mi contacto y puedan resolver quizá alguna duda, y en algún momento también voy a subir este material. Ya sé que no se sube desde Inspectoría, lo subo yo. ¿Ya? Voy a mostrar entonces ahora la guía que nos va a servir un poco para repasar lo visto. Ya, entonces esto lo vamos a trabajar en conjunto. Los que están en la casa, si saben, también pueden activar su micrófono y me ayudan a responder, ¿ya? Entonces, lo primero que vimos, una de las cosas más importantes, qué es lo que es la materia y señalar algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Se acuerdan un poco qué es la materia? ¿Cuáles son los conceptos principales que estaban involucrados en ella? Eran dos, ¿no es cierto? Exacto. La masa y el volumen son los conceptos principales para explicar la materia, ¿no es cierto? Es todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Que posea masa y volumen. Ahí sí. Y señalar algún ejemplo, que puede ser cualquier objeto, puede ser el oxígeno incluso también que nos rodea, ¿ya? Entonces podemos señalar
como es el teléfono o el computador, los que están en casa, ¿no es cierto?, la mesa o la silla de los que están acá, y también el oxígeno que nos puede rodear, ¿no es cierto?, y lo utilizamos para respirar. ¿Cuál será el otro gas que está involucrado también en la respiración? El dióxido de carbono también, que es el gas que botamos nosotros, también se puede considerar materia. Ya, en la número 2 tenemos que indicar un poco qué es lo que señala el modelo corpuscular de la materia. ¿Ya? Hay una guía, o sea, una diapositiva que posee los postulados del modelo corpuscular, ¿no es cierto?, que vimos recientemente, ya que señalaba que la materia, ¿no es cierto?, estaba compuesta por partículas. Estas partículas van a tener las características de estar en constante movimiento, ¿ya? Y además, otra cosa que les permite estar unidas, ¿no es cierto?, es que van a tener unas fuerzas de atracción entre ellas, y también, ¿no es cierto?, van a haber algunos tipos de materia que van a tener mucho espacio entre ellos, ya van a tener espacios vacíos entre ellos. Entonces, eso está como resumido un poco de lo que indica el modelo corpuscular. ¿Ya? Indica, ¿no es cierto?, que la materia está formada por partículas, ¿no es cierto?, que son muy pequeñas. Que se encuentran en constante movimiento y poseen fuerza de atracción entre ellas. Además, en algunos casos existen espacios vacíos entre ellos. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan un poco de que decía eso el modelo corpuscular? ¿No es cierto? Que lo vimos recién. Entonces, tenemos avanzado ya la pregunta 1 y la pregunta 2. Estamos bien de tiempo, nos quedan 15 minutos todavía. La idea es que por lo menos les deje los 5 últimos minutos para que trabajen la pregunta esencial, ya y que no queden con tarea para más tarde, sino que la puedan hacer ahora en el tiempo que les quede. Entonces, la parte 3, más que nada, más que esto, de la segunda parte de este cuadro, me interesa la primera parte, ¿no es cierto? La primera columna de este cuadro, que está a continuación, dice: completa el siguiente cuadro comparativo de los estados de la materia y sus características. Entonces tenemos para acá los estados de la materia, ¿no es cierto?, que son el sólido, el líquido y el gaseoso, y acá tenemos unas preguntas relacionadas a sus características, ¿ya? Pero como recién vimos, ¿no es cierto?, en la definición de materia, todo lo que tiene materia va a tener volumen y también va a tener masa, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos de acá siempre van a ser sí, ¿no es cierto?, que sí tienen volumen, que sí tienen masa. En cambio, la pregunta del bloque 1, no todas van a ser sí.
Vamos a pensarlo bien, ¿no es cierto? Los sólidos tienen forma definida, forma rígida, sí, ¿no es cierto? Los líquidos tienen esta capacidad de tener forma definida. No, los líquidos no, ¿no es cierto? Más que nada adoptan la fuerza, o sea, la forma del recipiente que las compone. Entonces, forma definida. ¿Y el gas tiene forma definida o no? No, tampoco, sino que ocupar todo el espacio que pueda, ¿no es cierto? Tienen la capacidad de flotar, también porque son más livianos. Ya, y por último vamos a trabajar los conceptos y sus definiciones más rápidamente, señalando la alternativa correcta. ¿Ya? En primer lugar dice, es la cantidad de materia de un cuerpo y se mide en kilogramos. Ya la definición anterior corresponde a al volumen, B a la masa, C a la densidad, D a la dureza. Ninguna de las anteriores. A la masa, ¿no es cierto? Por aquí dijeron a la masa, o el volumen, no, en la masa, ¿no es cierto? Claro, la masa se mide en kilogramos, ¿no es cierto? Y es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿La masa? La masa. ¿Qué pasó? Ya, entonces tenemos el número 2, que ahí no nos van quedando muchas. Ya, sí, nos quedan la 2 y la 3, y después pasamos a la pregunta esencial, que es la que tienen que responder individualmente. La número 2 dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una propiedad que sea específica? Ya se acuerdan que vimos unas propiedades específicas y unas que son extrínsecas o inespecíficas, ¿no es cierto? Las específicas son las que nos van a servir para identificar un tipo de compuesto o un tipo de materia. Por ejemplo, la densidad, ¿no es cierto? Si se acuerdan, les dije que la densidad sí nos permite distinguir algunos elementos, ¿no es cierto? Como el agua tiene una densidad de 1 gramo por litro, hay otros elementos que también se le conoce su densidad, y gracias a esto vamos a poder diferenciarlo de cuál flota sobre otro. La dureza es una propiedad específica o intrínseca, o sea, o no inespecífica. También señalé un ejemplo del diamante, ¿no es cierto? Que tiene una escala de medida y este se considera uno de los objetos más duros. Y ahí van bajando después, pasan por otros materiales como el grafito, el oro también, que son, tiene que ver con la resistencia a ser rayado. Y ahí uno de los más duros, ¿no es cierto?, es el diamante. La elasticidad, ¿ya? Esta es la alternativa correcta, ¿no es cierto? No pertenece a una propiedad específica, sino que pertenece a una propiedad extrínseca que no nos va a decir qué tipo de material es el que estamos trabajando o tenemos presente en algún problema, ¿no es cierto?, en alguna situación. Y por último tenemos ahí otra preguntita, que es cuando, ¿qué es lo que representa este icono que está ahí? ¿No es cierto? Que lo vimos recién. Elasticidad, temperatura, reactividad, inflamabilidad o ninguna de las anteriores. La letra D, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que era la inflamabilidad? D. ¿Qué es lo que era la inflamabilidad? Los gases, claro, los gases van a tener esta tendencia a ser inflamables, pero ¿qué les pasa? Si son muy inflamables, explotan, ¿no es cierto? Embarrado, ¿no es cierto? Porque el fuego se prende, ¿no es cierto? Y al explotar puede caer en cualquier lado. Entonces puede producir se había caído un poco.
Estaba mostrando. Justo habíamos llegado a la pregunta esencial, ¿no es cierto? Que han nueve, sí tienen que anotarla y tratar de responderla, ¿ya? Por mientras anótenla y después, el último minutito, les voy a dejar la diapositiva en donde puede estar la respuesta, ¿ya? Entonces, esta es la pregunta esencial. Dice, señala cómo se debe medir el volumen de un sólido que es irregular, ¿ya? O amorfo, que lo mencionamos, ¿no es cierto?, cuando estábamos explicando el concepto de volumen, ¿no es cierto? Señalamos un poquito cómo se puede medir el volumen de un sólido que no es regular, ¿no es cierto? Que no tiene las medidas del alto, el ancho y el largo, sino que tiene las medidas diferentes y es difícil identificar su volumen. Entonces ahí ver esto y enviármelo después al WhatsApp. Ya ahora voy a escribir en el grupo para que tengan mi contacto. Entonces quedan 9 minutitos, pueden trabajar esto y si hay alguna consulta sobre la materia o sobre otra cosa, me la pueden hacer en este instante. Entonces, se envió el mensaje al grupo con mi contacto para que puedan realizar sus consultas, ¿no es cierto? Voy a colocarla ya por donde podrían sacar. Sí, ¿anotaron toda la pregunta? Señala cómo se debe medir el volumen de un sólido irregular o amorfo, que no tiene una forma clara. Ya, más que nada, ¿no es cierto? La respuesta a esto no está escrita, sino que está en un dibujo presentada por aquí, ¿no es cierto? Usted la explicó, era el de la pipeta con la roca. Ya, la probeta se llama. Probeta se llama esto, no pipeta. Es parecida a la pipeta, pero no es igual. Ok. Ya. Entonces, la idea es que expliquen cómo se utiliza este método, ¿no es cierto? Que está acá.
Si pudieron responder la pregunta, la idea es que la puedan enviar pronto al WhatsApp. Quizás no les pueda responder al tiro, pero mañana sí me comprometo a trabajar en responder varias de sus tareas. Y nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Ya? Voy a dejarle entonces compartido de nuevo el dibujo de recién hasta que se haga la 19:50 donde se toque el timbre. El lunes toca de nuevo. El lunes nos tocaría de nuevo ciencias naturales. ¿Le han dado el horario? No, pero a los alumnos sí. Sí, este. Pero una pregunta, más vieron que nos van a pasar alguna hoja Para estudiar algo para así. estudiar la cosa. Quizás también se les van a entregar unos libros de apoyo, ¿ya? Y también este material que está acá se va a hacer subido lo va a poder ver en el teléfono, ¿ya? Entonces va a poder estudiarlo más fácil. En todo caso no van a haber pruebas por ahora de contenido, sino que vamos a ir trabajando estas preguntas esenciales que anotaron recién y estos van a ser parte de su evaluación. Ya a medida que van acumulando sus respuestas, van a tener una notita que va a ser la nota final después que les va a permitir pasar de curso. Vamos a ver. Ahí en la guía que se envía, ahí mismo se puede colocar la respuesta y le planteamos. Claro, después les saco una... O en algún momento igual se entregan presencial, quizás. Ya, pero con una foto va a estar bien. Bueno, lo único que debes enviar es la pregunta esencial, que esa es la que va a ser evaluada, no la guía completa. La guía solamente es para reforzar los contenidos vistos en la clase, ¿no? Quizás después vamos a optar por una modalidad de trabajar la clase en un día y después trabajar la guía en otro día. ¿Ya? Para quizás trabajar la unidad o la materia 2 veces, ¿no es cierto? Porque se ve primero y después se trabaja la guía, más lentamente. Y ahí vamos a tener quizás más tiempo para que puedan escribir quizás los conceptos más importantes. También vamos a traer los objetos para hacer la práctica. Es que es difícil que hagan cosas